10 de octubre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes serán hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Andrés Madero, el ministro del Trabajo, y vamos a hablar sobre la reforma laboral que busca darle competitividad a la producción ecuatoriana, impulsar la inversión, reactivar el empleo. El régimen laboral ecuatoriano tiene algunos elementos que superan los estándares internacionales. Lo que se pretende es modular la aplicación de ciertos derechos, lo vamos a analizar. También estará Edgar Zarango, el presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador y miembro del FUT. El régimen laboral del Ecuador tiene derechos, decíamos, que van más allá de estándares internacionales, temas como la jubilación patronal, el reparto de utilidades, pero hay derechos fundamentales cuya aplicación podría flexibilizarse respetando esos estándares. Lo vamos a conversar. Y además estará Guillermo Lazo, el líder del movimiento Creo, y su defensa de la democracia, de la eliminación del subsidio a los combustibles, su apoyo al gobierno de Lenín Moreno, su rival en las elecciones presidenciales, que consideró fraudulentas. Una actitud política que solo ve el mejor interés del país por encima de cálculos electorales. Lo vamos a conversar. Bueno, el gobierno presenta un plan integral al movimiento indígena como un punto de partida para empezar un proceso de diálogo. Ofrece medidas en las áreas de educación intercultural, riego, transporte rural, vías, desarrollo comunitario. Veamos algo de eso. Varios miembros del gabinete de gobierno presentaron una propuesta al movimiento indígena para iniciar un proceso de diálogo. El movimiento indígena ha traído un mensaje y lo hemos escuchado. Alcanzar acuerdo sobre acciones específicas que atiendan las necesidades más urgentes. Aquí algunos de los puntos del plan integral que el gobierno pone sobre la mesa para consideración del movimiento indígena. Sistemas de riego, reestructuración de deudas, financiamiento agrícola, condonación de multas, maquinaria y centros de acopio de varios productos, ganado y pasto, educación intercultural, transporte rural y vías, y proyectos de desarrollo. Y la ministra de Inclusión Social dijo que más indígenas recibirán los beneficios sociales. Buena parte del registro social tiene que acercarse mucho más todavía a las comunidades indígenas, particularmente a las amazónicas, que requieren formas distintas de trabajar el registro social. Aclararon que solo son insumos iniciales y que aún no empieza oficialmente el diálogo. Comprendemos la dinámica que tienen las comunidades, es decir, ellos son voceros de un proceso interno y les hemos dicho que nosotros estamos dispuestos a sentarnos con ellos, a respetar las dinámicas internas de consulta y conversar. Además proponen que el cumplimiento del plan sea supervisado por una comisión de la que los indígenas formarían parte, así como la ONU y la Conferencia Episcopal. ¿Se levantarán, por favor? Bueno, y en cuanto a protestas indígenas, hay historias que se repiten. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días, buen día a todos. Ayer la multitudinaria expresión cívica por la democracia del pueblo de Guayaquil se contrapuso a una jornada de protestas y de violencia en Quito. El Ecuador ha estado acostumbrado en el apogeo de la partidocracia a una coreografía diferente. Mientras en Quito las protestas indígenas terminaban con calle de honor de los militares y caían del poder los presidentes elegidos por el pueblo, después de pocos días, se vio a los indígenas desmovilizándose y asumir el poder a presidentes guayaquileños con el beneplácito de León Febres Cordero. Ayer el fervor cívico de Guayaquil, con el liderazgo de Jaime Nebot, hizo ver una realidad distinta, la defensa de la democracia, que tiene hoy más que nunca la ineludible obligación moral de conducir la economía del país de tal forma que los pobres no paguen una deuda que una banda de ladrones impunemente ha echado sobre sus hombros. Esa es el alma de la protesta. Democracia, pero con castigo a los ladrones, que deben devolver lo robado. El pueblo no debe pagar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo.
La Organización Internacional del Trabajo es la organización internacional más antigua del mundo y es la única tripartita. El Estado que es empleador, empleadores privados y empleados públicos y privados. En todas las demás solo hay representantes de gobierno. Por tanto, en la OIT sus resoluciones se toman en conjunto y de esta forma se han acordado derechos fundamentales universales para los trabajadores. La movilización indígena en contra del alza de los combustibles encendió la mecha de protestas que hoy también comprenden a la reforma laboral que el gobierno propone a la Asamblea. Andrés Madero, ministro del Trabajo, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto, un saludo a toda la ciudadanía. El gobierno y los empleadores privados insisten en que la reforma laboral respeta derechos fundamentales de los trabajadores. Afirman que no se precarizan los derechos de los trabajadores para generar más empleo. Cuando el FMI recomienda flexibilizar el régimen laboral, es siempre dentro del marco de la OIT, modulando la aplicación de esos derechos o fuera de ese marco. Bueno, buenos días, Alfredo. Importante que la ciudadanía conozca que las propuestas laborales de reformas laborales que se han realizado han sido consensuadas y debatidas en el seno del Consejo Nacional del Trabajo, que como usted bien indicaba, siguiendo las recomendaciones OIT, es un organismo de diálogo social donde se toman las resoluciones de manera consensuada y a través del tripartismo, que también es impartido por la OIT. ¿De qué consiste esto? Que tanto empleadores como trabajadores, a través de sus representantes, tienen de manera directa participación e incidencia en estas propuestas resueltas ya por el seno del Consejo Nacional de Trabajo a fin de generar la mayor cantidad de empleos y hacer una hincapié para que la ciudadanía conozca plenamente este tema, que las reformas laborales van a ser directamente para las nuevas contrataciones que se realicen a partir de la promulgación de la ley. Es decir, quien actualmente se encuentra laborando en relación de dependencia, quien actualmente se encuentra con un trabajo, va a mantener todas las condiciones establecidas dentro de su relación laboral vigente. En el Ecuador hay derechos laborales que no forman parte de los estándares internacionales, como la participación en las utilidades de las empresas. Esto no se toca, no puede ser regresivo, pero se plantea ahora el trabajo por horas y temporal. ¿Respeta esta modalidad del trabajo por horas los estándares internacionales? Bueno, actualmente el tema del trabajo por hora se encuentra con un bloqueo constitucional, por lo tanto esta, al ser una reforma laboral legal, no va a tener ninguna incidencia sobre ese tema, así que la contratación laboral se encuentra prohibido por constitución en nuestro país. La competitividad de los productos ecuatorianos depende de costos laborales, de costos tributarios y de costos del dinero. Sobre este último, costo del dinero, hay omisión en el paquete de medidas, pero se reduce el peso tributario y la reforma laboral plantea la reducción de costos en la indemnización por despidos. ¿Qué propone la reforma? ¿Es acaso regresiva esa propuesta sobre despidos? A ver, la ley de crecimiento productivo que se plantea proponer a la Asamblea como un conjunto de reformas de manera integral para reactivar la economía, para reactivar el dinamismo económico, el crecimiento de toda la ciudadanía y de esta manera generar nuevas inversiones tanto privadas, nacionales como extranjeras, que generen las plazas de empleo necesarias que los ecuatorianos requerimos. En este sentido, todas las normas van en este sentido de generar nuevas condiciones que permitan beneficiar al sector productivo para que tenga una facilidad de generar emprendimientos, al sector artesanal, al sector de jóvenes, que se puedan vincular de la manera más práctica al mercado laboral, tengan un empleo pleno con todos los derechos y de igual manera jamás vamos a hacer regresión en materia de derechos. En lo que se refiere a la estabilidad, ¿hay algún cambio? Porque ese es uno de los puntos más rígidos del régimen laboral ecuatoriano. No, en el tema de la estabilidad no hay cambios, Alfredo, lo que sí hay nuevas modalidades de contratación que permitan a los ecuatorianos vincularse plenamente y hacer lo que estamos logrando en el país, que empleadores y trabajadores conozcan cada uno cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, pero que dejen de ser enemigos, dejen de ser protagonistas y antagónicos y pasen a ser socios estratégicos que desarrollen la actividad económica para la cual están cada uno enrolados. Ahora, la reducción del costo laboral
por debajo de los estándares internacionales se llama dumping social. Y la nueva generación de acuerdos comerciales preferenciales internacionales exige estándares sociales. El Ecuador cumple esos estándares ambientales y sociales, aunque hay países muy competitivos, como China comunista, por ejemplo, que no lo hace y se ha convertido en potencia económica mundial. ¿Cuál es la meta del gobierno? ¿Se contrapone ser competitivo a los costos laborales? ¿De qué manera? Bueno, la principal meta y disposición del presidente Lenín Moreno ha sido siempre mantener al ser humano como centro de cualquier reforma, como centro de cualquier propuesta, como el centro de cualquier iniciativa para sacar adelante el desarrollo económico en el país. Y en el tema laboral tampoco es ajena a esta situación y todas las reformas van a ser para generar mayor empleo, mejores relaciones. Tenemos una propuesta, por ejemplo, como el teletrabajo, que permite conciliar plenamente la vida familiar, la vida personal con la vida laboral, desarrollando así al ser humano en forma integral que pueda generar ingresos necesarios para su sustento y el de su familia, pero de igual manera pueda desarrollarse también en otros aspectos importantes de su vida. En la reforma laboral se suprime la jubilación patronal. ¿Es este un estándar internacional o solo lo tienen pocos países, entre ellos el Ecuador? ¿O es un derecho adquirido, intocable según la Constitución? Solo lo tienen pocos países, pero es un derecho y una conquista laboral, y en materia laboral todas las reformas tienen que ser de carácter progresivo. Lo que estamos realizando en la propuesta es que la jubilación patronal llegue a todos los ecuatorianos, a todos los trabajadores, que no sean menos del 3% quienes actualmente se encuentran beneficiándose del derecho a la jubilación patronal, sino que desde que haga la promulgación de la ley, todos los ecuatorianos desde el primer día cuenten con esta fórmula para tener un fondo de jubilación que permita garantizar su mejor desarrollo económico al final de los días. Hay otro aspecto que generalmente está escondido, es que dentro de los derechos fundamentales de la OIT están los derechos de los sindicatos, porque existe el derecho de asociación, existe, digamos, el derecho de la huelga y una serie de derechos. Pero también existen algunas cosas que se convirtieron en prebenda en el Ecuador, especialmente en el sector público. Respecto a los derechos sindicales, respecto a esos derechos, ¿qué demandas plantea el sector sindical y cuáles son las propuestas que hace el gobierno en la Asamblea? Bueno, el sector sindical ha participado activamente dentro de todas las sesiones del Consejo Nacional de Trabajo a través de sus distintas centrales sindicales, como son la Central Unitaria de Trabajadores, la Federación de Trabajadores y Trabajadoras Públicas y Privadas del Ecuador, la Central de Trabajadores del Ecuador y demás organismos que han formado parte de estas reformas. Y en el tema sindical propiamente dicho, lo que se ha logrado es generar consensos. Se ha trabajado muchísimo con las centrales sindicales, con los organismos sindicales gremiales. Ha hecho un importante esfuerzo el Ministerio de Trabajo para generar nuevas centrales, registrar directivas, tener contratos colectivos que estaban pendientes de hace muchos años. Hemos hecho un esfuerzo importante y continuaremos trabajando de la mano porque el contrato colectivo, la organización sindical, lo que busca es generar la paz social y la paz laboral. Andrés Madero, ministro del Trabajo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Edgar Zarango, el presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador y miembro del FUT, el régimen laboral del Ecuador, que tiene derechos, algunos que van más allá de estándares internacionales, pero hay derechos fundamentales cuya aplicación se puede modular. Lo analizamos al volver. No se vaya. Edgar Zarango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, señorita Espín, por la entrevista y a todos los televidentes a nivel nacional. Gracias a usted por acompañarnos. Ayer el ministro de Trabajo se reunió con un sector de trabajadores, están buscando acuerdos en tema de ajustes laborales que plantea el gobierno. ¿Cuál ha sido su llamado en los últimos días y además con las movilizaciones que hemos visto? Mire, las movilizaciones que se generaron durante estos últimos días en el país y que trae como consecuencia los resultados que son visibles a nivel nacional e internacional, nos llama entonces a hacer grandes reflexiones
a todos los actores políticos y sociales en el país. A nuestro entender, el gobierno nacional se equivocó en la estrategia en lo que tiene que ver a implementar una política que vaya encaminada a fortalecer el desarrollo nacional. No se trata solamente de favorecer a un determinado sector, se trata de avanzar en construir un país diferente, un país más equitativo, más solidario y democráticamente hablando, en donde esté la verdadera representación. Estamos o hemos caído justamente en las mismas condiciones de hace algún tiempo atrás. No es posible hoy en día que estemos pasando en estas circunstancias cuando pudimos haber tomado las precauciones debidas, dialogando a su tiempo con resultados y sobre todo lo que es más importante, con los verdaderos autores y representantes de las organizaciones sociales. Le acabamos de escuchar al ministro decir que las decisiones que se tomaron en cuanto a las propuestas que involucran una reforma laboral fueron consensuadas con todos los sectores de trabajadores en el Consejo de Salarios y que en función de esos consensos es que se está planteando lo que hoy proponen. ¿No es así entonces? Señorita Espín, pueblo ecuatoriano, nosotros hemos sido claros y enfáticos. Las reformas laborales tienen que ver con otra connotación, que son parte de los acuerdos que se establecen en un cuerpo colegiado al interior del Consejo de Trabajo, y lo que nosotros estamos manifestando ahí lo hemos venido difundiendo a nivel nacional y esperando esta oportunidad para manifestar al pueblo cuál ha sido la intención de quien habla sobre estas reformas en el Código Laboral. Se trata justamente de que tenemos más de 5 millones de desocupados en el país. Se trata de que el gobierno nacional ha manifestado que este año se regularizarán 500 extranjeros. Y entonces, ¿de dónde vamos a generar un empleo digno, un trabajo decente, que es el principio fundamental de todo ser humano, un trabajo digno? Ese es el argumento que nosotros hemos presentado y que se ha hecho caso omiso y se ha dado paso a otras situaciones que se han generado en el país. Bueno, pero ¿qué ha pasado con esa propuesta? ¿Qué ha pasado con esos otros puntos, señor Zarango? ¿Por qué? Porque hay algunos que próximamente se van a aprobar. ¿Y cuál ha sido la posición de ustedes? Hablemos, por ejemplo, la propuesta del gobierno de la eliminación de la jubilación patronal en el caso de las nuevas contrataciones, que el empleador aporte un 2% más, pero se cambia esa pensión vitalicia que recibirían los trabajadores por sus 25 años de servicio en una misma empresa. ¿Para ustedes eso sí cabe? Esas son las estrategias discordantes. Nosotros en ningún momento podríamos aceptar que se cambie una jubilación patronal, que es lo que está estipulado en la ley, en el principio fundamental de los derechos humanos de los trabajadores, porque eso no está en negociación. Tampoco está en negociación la situación de los 15 días que se eliminan de las vacaciones de los trabajadores, y también un día de salario para las empresas, para los trabajadores de las empresas públicas. No va por ahí. Va por justamente revisar esas estrategias conjuntamente, mirar cuáles alternativas tenemos. Nosotros estamos dispuestos a deponer actitudes, pero con posiciones claras y coherentes. Bueno, pero usted dice, ahí no hay negociación, pero ¿en base a qué están definiendo dónde hay negociación o no? Porque el gobierno cree que esas reformas o esos cambios se van a aprobar, y entonces ahí están los disensos y ahí es que hay que encontrar un punto justamente de consensos. En la práctica, por ejemplo, en el tema de la jubilación, el argumento del gobierno es que no son tantos los que logran acceder a las jubilaciones porque o los despiden justo antes de que cumplan los 20-25 años o cambian de trabajo antes de cumplir esos periodos, y que este mecanismo permitiría que se pueda acumular esa jubilación en distintas empresas, pero claro, ya no serían los mismos montos. El argumento es que pagar un sueldo de por vida por un trabajador que ya no está en la empresa le está resultando muy caro y los limita de contratar a otros empleados. ¿Qué dicen ustedes sobre ese tema puntual? Primero decimos que el trabajador entregó 30 años en esa empresa y que es necesario entonces que sus últimos años tenga un retiro digno. Segundo, eso no es la situación, parte de una política laboral
Es decir, le corresponde al gobierno generar alternativas para que el sector empresarial, mediante una política coherente y clara que debe tener el gobierno, diseñarla y emprenderla. Esos son partes de las negociaciones. También son parte de las negociaciones buscar otras salidas. Por ejemplo, se habla de 150,000 trabajadores que hoy en día en el sector público no sabemos si están o no están. Si se van a regularizar 500,000 extranjeros este año, ¿por qué no se regularizan 300,000 y 200,000 ecuatorianos? Es decir, hay salidas y hay alternativas. Lo importante es que se debe sentar con propuestas claras y definidas. Nosotros hemos llamado que la situación crítica y política que vive el país llama a sentarnos a dialogar, pero eso sí, con propuestas que sean y que tengan resultados Pero eso efectivos. significa No que se en los trata... últimos días no se han reunido, o solo ustedes no se han reunido, porque el gobierno dice que ha mantenido reuniones con los distintos sectores, por ejemplo, que ya podría haber acuerdos incluso en el tema de las vacaciones. Me refiero a los servidores públicos. El proyecto planteaba, por ejemplo, que no tengan un mes de vacaciones, sino 15 días como el resto de trabajadores privados, o que tengan que donar, era la propuesta, un día de su trabajo, y parece que el gobierno podría dar marcha atrás en eso. ¿Qué saben ustedes? Entonces sí hubieron alternativas. No era necesario ponerlas en una mesa de negociación o como parte de una política, de un proyecto de reformas. Hay condiciones. Entonces lo que yo manifiesto nuevamente es que la estrategia no funcionó. El gobierno debe revisar las estrategias y sentarse a actuar con verdaderos actores. Nosotros estamos dispuestos siempre y cuando estas alternativas, estas salidas den los resultados en donde nos beneficiemos todos. No se trata simplemente que todos tengamos que pagarlo los trabajadores y el pueblo ecuatoriano pobre. El sector empresarial dice que está dispuesto, entonces que por favor también digan cuántos empleos se van a implementar este año y cuántos el año que viene. Y sobre todo que empecemos a ver para adelante, para que se pueda avanzar en un panorama como el de crisis, como el que está viviendo hoy el Ecuador, en lugar de centrarse sobre con quiénes se han reunido, la estrategia que han tenido. Ayer el FUT, por ejemplo, el Frente Popular, en un comunicado ya en horas de la noche, hizo un llamado a mantenerse movilizado hoy 10 de octubre. El gobierno ya había hecho una propuesta al movimiento indígena. En el caso de las conversaciones con el sector de los trabajadores, ha habido conversaciones también, pero van a seguir movilizados. ¿Cuál es el llamado? Y de ser así, ¿hasta cuándo? Yo escuché hoy en la mañana en una entrevista al presidente de turno del FUT que manifestaba que ellos piden algunos actores para que sean los encargados de entrar a estos diálogos. A mí me parece que la mejor manera es un diálogo frontal, directo y sincero. El país no está para avanzar en situaciones caóticas, pero que no la hemos generado nosotros los trabajadores ni el movimiento indígena, sino que hay grupos interesados en esto, en cosechar a río revuelto, y ahí es donde nosotros tenemos la responsabilidad de marcar la diferencia y empezar a emprender, buscar condiciones nuevas para buscar alternativas y salidas al pueblo ecuatoriano. Pero mientras de eso pasa, proponen seguir movilizados incluso hoy. El sector de los trabajadores, me refiero. Para la Confederación de Trabajadores del Ecuador, las puertas están abiertas y entiendo que necesitamos un diálogo que nazca justamente de todos los sectores involucrados, de todos los sectores sociales involucrados en el país para buscar una salida. No estamos para hacer juego a sectores que están interesados en desestabilizar la democracia. Edgar Zarango, el presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. A usted muchas gracias. 7:29. Vamos a una pausa y al regresar estará Guillermo Lazo, el líder del movimiento Creo. La defensa de la democracia y el respaldo a la eliminación del subsidio a las gasolinas y el diésel. Incompatible con la dolarización. Breve pausa y volvemos. Quédese en nuestra sintonía. El Palacio de Carondelet es una trampa mortal para presidentes cuando hay levantamientos populares en Quito. Guillermo Rodríguez Lara y Rafael Correa salieron de Carondelet y volvieron, el uno en un tanque de guerra y el otro rescatado por la Brigada Galápagos de caballería blindada. Lenín Moreno ya no estaría tal vez en su cargo si el martes no dejaba Carondelet. Hizo algo inédito. Trasladó la sede del gobierno a Guayaquil
donde encontró más seguridad con la fuerza pública y los policías metropolitanos, y un pueblo especialmente que ama a la democracia. Guillermo Lazo, líder de Recreo, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Días difíciles los que vive el Ecuador, pero tenemos que cerrar filas en defensa de la República, la democracia y la civilidad. Usted le pidió al presidente Moreno que vuelva a Carondelet y deje Guayaquil. ¿Por qué? Porque Quito se sintió abandonado, los quiteños se sintieron desolados, y yo creo que la capital política del Ecuador es Quito, más allá de que la disposición constitucional le permita al presidente trasladar la sede del gobierno. El Estado ecuatoriano, cuando tenía moneda propia como exportador de crudo, recibía petrodólares, utilizaba petrodólares para importar derivados del petróleo y sucres devaluados para sus otros gastos. Esto durante 20 años de dolarización creó un subsidio multimillonario incompatible con la dolarización, que a quien más ha beneficiado es al pueblo ecuatoriano. Al respecto, el vicepresidente Otto Sonnenhorner afirmó lo siguiente. Que si retrocedemos, lo único que peligra es la dolarización y la estabilidad de todos los ecuatorianos. El gobierno tuvo que escoger entre los subsidios y la dolarización. Nosotros no queremos ser el gobierno responsable de quitarle a los ecuatorianos el único activo económico y social que nos ha permitido desarrollarnos los últimos 20 años, que es el dólar. ¿Es verdad una exageración o un chantaje político? Yo creo que hay una realidad. Sin duda alguna, la dolarización ha beneficiado a la gran mayoría de ecuatorianos, sobre todo a la clase media, que ha podido construir un patrimonio durante los últimos 20 años. Pero permítame usted, Alfredo, referirme a un tema que considero importante. Yo creo que en los sucesos de los últimos 7 días tenemos que hablar de 3 temas. El primero, la defensa de la República, la democracia y la civilidad. Yo fui opositor de Rafael Correa y también del entonces candidato Lenín Moreno. Hoy esa democracia, república y civilidad la representan el gobierno de Moreno. Y hay que defender la democracia defendiendo al gobierno de Moreno para que no se caiga. En segundo lugar, yo creo que hay protestas o hay infiltrados en las protestas, aquellos dirigidos desde el exterior por quien no ama al Ecuador. Me refiero a Correa, quien con ayuda y con dinero internacional ha pretendido sembrar el caos en el Ecuador. Y hay que decirle que no a Correa, porque no puede volver por más desastre del que ha armado en la economía y en la sociedad ecuatoriana. Y por último, para mí lo más importante, el diálogo. Hay que dialogar con los sectores indígenas, con los maestros, con los trabajadores. ¿Por qué hay que dialogar? Porque sin duda alguna hay causas justas que están reprimidas o postergadas desde décadas, lustros atrás. Por ejemplo, yo he recorrido el Ecuador, he recorrido la ruralidad tanto de la sierra como de la costa, de la Amazonía, y usted puede escuchar con claridad que necesita atención el campo. Y yo quiero poner una cifra, de acuerdo con los expertos, la pobreza rural ha crecido en el Ecuador 9 puntos porcentuales, del 35 al 44% desde 2014 al 2019. Y ahí hay un caldo de cultivo que estaba esperando una medida como la que ha tomado el gobierno para encender la chispa y reaccionar. ¿Cómo se debe de apagar esa chispa? Con políticas de Estado. Cuando hablo de políticas de Estado, hablo del Estado, no del gobierno, que es transitorio. Este gobierno debería llamar a un diálogo nacional, a una unidad nacional. Y tenemos que discutir la agenda para atender la pobreza rural del Ecuador. Primero, otorgándole más recursos económicos al Ministerio de Agricultura y Ganadería para que sea mucho más efectivo en su acción. En segundo lugar, en materia de educación, hay que devolver las escuelas unidocentes al campo, porque a pretexto de las escuelas del milenio se cerraron este mecanismo de escuelas unidocentes donde el profesor va a la comunidad rural a educar a los niños y a los jóvenes. Y eso ha traído problemas, primero porque
Los niños y jóvenes caminan kilómetros de ida y vuelta a la escuela todos los días, lo cual es muy duro. Pero el asunto es que un alza de los combustibles también afecta a la gente que vive en las ciudades. Y la mayor parte del país últimamente, precisamente por esa desatención al campo, a la ruralidad, se ha concentrado en las grandes ciudades. Y en las grandes ciudades, que es donde trabaja la gente, millones de personas, resulta que los municipios tienen un rol que jugar. Y cuando se expidió el decreto ejecutivo de la eliminación del subsidio, la ministra María Paula Romo deslindó responsabilidades y la alcaldesa Cintia Viteri le respondió, porque también tenemos que ver aquí muchas cosas que han ocurrido por descoordinación y que causaron problemas. Veamos. Quienes hacen transporte urbano tengan este análisis con los respectivos municipios y por eso, para prever una posible modificación en esos precios, es precisamente que el gobierno ha adoptado ya la medida de un incremento de $15 para proteger a las personas que reciben los bonos y que se encuentran en situación de pobreza. Si el gobierno central dispuso la subida de los pasajes, si el gobierno central puso un mínimo y un máximo para la subida también de los pasajes, no es a nosotros a los que nos compete asumir las consecuencias de una decisión que nosotros no tomamos. Tirarse la pelotita es porque por debajo se cocinan cálculos electorales. Alfredo, con gusto le respondo esa pregunta. Solo déjeme terminar con mi presentación anterior. Yo creo que es importante una política de Estado para el sector rural. He hablado de presupuesto al Ministerio de Agricultura, he hablado de educación, devolviendo escuelas docentes. Tenemos que hablar de salud, con dispensarios médicos cerca de las comunidades rurales para evitar este espantoso espectáculo de que al no existir ambulancias ni atención médica, tienen que los enfermos estar en camionetas y de urgencia venir a ciudades como Guayaquil o ciudades como Quito. Cuando me tocó administrar el terminal terrestre de Guayaquil, el 60% de los visitantes a Guayaquil venían en busca de servicio médico. Hay que llevar salud a las zonas rurales. Por último, hay que llevar a cabo un gran plan vial de caminos vecinales para facilitar el traslado de los productos del campo a las grandes carreteras y a las ciudades. Yo quiero insistir en esto porque normalmente, Alfredo, diagnosticamos el Ecuador desde una perspectiva urbana y tenemos que empezar a ver al Ecuador. Perspectiva urbana es donde se producen las concentraciones como las que tienen paralizado al país hace una semana. Y en esas concentraciones urbanas es donde se tumban presidentes o se quedan los presidentes. ¿Usted quiere evitar eso? Invirtamos en el campo. Logremos reducir la pobreza rural. Ahora voy a contestar su pregunta con relación al tema planteado últimamente. Mire, le voy a pedir disculpas a usted y a la teleaudiencia, pero hay dichos populares que dicen las cosas muy claras. No hay que echar el culo al monte. Es decir, no hay que evadir responsabilidades. Si los municipios asumieron la competencia del transporte, pues que sea integral y que hoy fijen el precio del transporte. Yo comprendo la sensibilidad de algunos alcaldes. Si tanto les preocupa el pueblo y tanto le gustan los subsidios, entonces que cada municipio libremente subsidie el transporte público de su ciudad. Pero este no es el momento de atizar el fuego con discursos provocadores e incendiarios. Yo creo que tenemos que llamar a la calma, al diálogo en el Ecuador, y todos tenemos que asumir la responsabilidad. Por ejemplo, yo creo, porque conozco al sector privado, que muchos empresarios ecuatorianos con sensibilidad ya han tomado decisiones para aumentar el sueldo de sus empleados y así compensar el incremento del costo del transporte. Pero volviendo justamente al costo del transporte y a su fijación, porque hasta el momento hay una paralización que impide que haya transporte público. En virtud del artículo 157 del Código de Autonomías, que dispone que en emergencia declarada un nivel de gobierno, en este caso el nivel nacional, podrá asumir sin necesidad de autorización previa del Consejo Nacional de Competencias
pero con la obligación de notificarlo inmediatamente. O sea, el gobierno sabía esto, el gobierno tomó la medida, y si tomó la medida también el gobierno tenía que asumir su responsabilidad. Yo creo que todos tenemos que asumir la responsabilidad. Mire lo que va a pasar pronto, el 15 de octubre, hay que pagar quincena. Y esto afecta mucho a la microempresa, a la pequeña empresa. El paro no es la solución, la anarquía no genera empleo, la anarquía no facilita el emprendimiento, la anarquía es barbarie, es violencia, es caos. Pero tenemos que reconocer también que hay realidades del campo, de las zonas rurales. La agenda indígena contempla también la preservación del agua. Tienen razón. No se puede permitir minería por encima de la cota, 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Ahí están los pajonales, ahí están los páramos, ahí están las fuentes de agua de los cuales se nutre, por ejemplo, la ciudad de Cuenca. No podemos permitir que esas fuentes de agua se contaminen con químicos. Tenemos que trabajar todos unidos en una visión rural del Ecuador. Para mí es... Pero aquí, por ejemplo, usted plantea hoy un asunto muy importante sobre el cual se han venido dando largas, y es que la contaminación de las fuentes de agua no solo afectaría a Cuenca, sino que eventualmente los cultivos de exportación de la costa y a las ciudades de la costa, porque todas las aguas nacen en la cordillera del Cóndor, especialmente donde hay los proyectos de minería. Pero se ha vendido la idea de que la esperanza del Ecuador es la minería, y entonces la gente está por un lado. Pero esto no es así, porque también hay una economía no petrolera que produce y seguirá produciendo más que esa minería. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Una evaluación del costo-beneficio de autorizar la minería, de cómo se la autoriza, porque la minería siempre contamina. Se puede amortiguar la contaminación, pero siempre existe un daño, y sobre eso hay parámetros como los que se utilizan, por ejemplo, en Chile, que es un país minero, y donde se cerró el proyecto minero más grande del mundo porque está precisamente en la Concagua, donde hay fuentes de agua. Y donde no hay fuentes de agua no hay problema. Definitivamente que sí. A eso me quiero referir, de que tiene razón los pueblos y nacionalidades indígenas que viven en los páramos al advertirnos que de ahí viene el agua de la cual se nutre el Ecuador. Mire, Perú es un país minero, pero Perú no desarrolla proyectos mineros si previamente no hay un acuerdo con la comunidad. La consulta previa es importante y tiene que ser vinculante y tiene que ser democrática para respetar la vida de las comunidades en las zonas rurales del Ecuador, tanto en la sierra, en la costa, en la Amazonía y también en Galápagos. Pero yo quiero insistir en una visión. Yo creo que hay que sacar lección de las experiencias, y una observación y una reflexión a la que yo he llegado en estos 7 días es que hay ecuatorianos que nos dicen: oye, tómame en cuenta, yo vivo en las zonas rurales la pobreza ha crecido, necesitamos carreteras, necesitamos educación, necesitamos salud, necesitamos crédito oportuno, y yo creo que hay que escucharlos, y esas escuchas hay que convertirlas y plasmarlas en políticas de Estado, no de gobierno. Bueno, eso es muy importante para un candidato, porque usted también ha ratificado que será candidato para las próximas elecciones, y eso enriquece la democracia, que haya varios candidatos que defiendan la democracia y que planteen cosas concretas para mejorar el país. Pero todo candidato necesita de un adversario contra el que luchar. Usted tuvo el coraje de enfrentar al dictador Correa, apoyado por el arroz verde del Estado candidato, y el pueblo le dio su voto masivamente. Pero ahora no está Correa, está Lenín Moreno con su apoyo y con un acuerdo de gobernabilidad con la bancada de Creo. ¿Contra quién dirige los dardos? ¿Contra Nebot? ¿Es una lucha suicida o ve una final como la del 92? 2 candidatos de derecha, Sixto versus Nebot. Permítame decirle, Alfredo, que no es momento para especulaciones electorales. Yo le quiero decir a usted que Correa está presente en el Ecuador. Correa es caos, Correa es anarquía, Correa es sedición. Los correístas quieren que se caiga el gobierno, piden elecciones adelantadas. Por lo tanto, el fantasma no es un fantasma, es una realidad hoy viviente en el Ecuador. Y todos aquellos que defendemos la democracia, todos unidos,
tenemos que protestar, sí, cívicamente y defender a la república, a la democracia, a la civilidad. Pero también tenemos que llegar a reflexiones donde yo le pediría al gobierno llame a un diálogo de unidad y comprometa a los principales partidos políticos del Ecuador en una agenda en favor de la ruralidad, entender a los pueblos y nacionalidades indígenas, entender a los campesinos montubios del Ecuador, entender a aquellos que viven en Galápagos, en la Amazonía. Pero eso ya le respondió Lenín Moreno a la movilización indígena, porque la mayoría son campesinos que terminan el paro, regresan al campo y cambian al presidente al que ni siquiera lo conocen. Sí, pero esa no es la solución, Alfredo. La solución es si el gobierno toma la iniciativa, llama a todos los actores políticos, partidos políticos, y sobre la base de una agenda pro-ruralidad en el Ecuador, hay un compromiso de todos los actores políticos. No importa quién llegue al gobierno en el 2021, que cumpla con esa agenda. Sí, importa. Porque, no, es importante quién va a ejecutar esa agenda. Sí, por supuesto. Y porque puede aparecer un aguafiestas como Bucarán o Lucio Gutiérrez. ¿Cómo ven las cosas? Pero Alfredo, primero pongámonos de acuerdo en la agenda, en primer lugar. En segundo lugar, que la firmen los principales actores políticos. Y cuando llegue cualquiera de ellos al gobierno, sepa que ya está comprometido con los sectores rurales del Ecuador. Más presupuesto al Ministerio de Agricultura, al menos 500 kilómetros de caminos vecinales, escuelas unidocentes, centros médicos a las zonas rurales del Ecuador. Y claro, esto no lo va a poder hacer este gobierno en un año y medio, pero él daría un gran paso comenzando con los primeros proyectos y luego que todos los actores políticos de este país nos comprometamos a respetar esa agenda a favor de la ruralidad en el Ecuador. Guillermo Lazo, gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Estefi. Con eso concluimos esta emisión. A ustedes, gracias a su sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes.